Lo primero que se suele hacer cuando empiezas con cualquier lenguaje de programación es imprimir, es decir, mostrar algo en la consola, para comprobar que todo está correcto y que podemos ejecutar nuestro primer programa. Esto lo vamos a hacer con la función de Python llamada print. En ella podremos escribir el mensaje que queramos mostrar. Pues nos vamos a nuestro archivo .py y escribimos print. Seguido de esto unos paréntesis y dentro de ellos vamos a poner o bien unas comillas simples o unas comillas dobles. Entre estas escribiremos el texto que queramos. Una vez lo tenemos puedes guardar el archivo, si quieres, con control S, no hace falta, aquí ya no te aparecerán cambios, y le puedes dar al botón de ejecutar. Este botón lo que hace es abrir una terminal. En la terminal nos va a mostrar los resultados de nuestros programas. Aquí está la frase que acabamos de escribir. Pues así de sencillo ya has escrito tu primer programa y lo has ejecutado. Las variables permiten almacenar datos de todo tipo. Son contenedores, son como cajas, en las cuales vamos a ir almacenando lo que queramos, ya sea texto, ya sean números y diferentes tipos de datos que maneja Python. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una variable en la cual vamos a escribir un texto como este y lo imprimiremos pero utilizando esa variable. Así vas a aprender a declarar variables, la convención de escritura de variables, a inicializarlas, a accederlas y además después a reasignarlas. Parece mucha cosa, pero ya verás que es muy sencillo. Borremos todo esto y vayamos a escribir la primera variable. En Python, para declarar una variable hay que darle un nombre, así de simple. Las variables no deberían contener ni acentos, ni ñ, ni C trancada, es decir, cedillas. Tampoco deben empezar por un número o un símbolo, excepto un guión bajo. Eso sí que lo podemos hacer. La convención de nombres para las variables en Python dice que se haga en snake case, así como lo ves en esta variable que acabo de escribir. Todo en minúsculas y con un guión bajo separador de palabras. En el caso de que tengamos una sola palabra, quedaría así. Te acabo de poner una serie de variables de ejemplo para que veas las que estarían bien y las que estarían mal. Por aquí tenemos las que estarían bien. Tenemos variables, todas en minúsculas, con separadores de guiones bajos, los cuales también podemos utilizar al principio, y además podemos utilizar, como ves, números. ¿Qué no podemos hacer? Las variables incorrectas son estas de aquí. Pues no podríamos utilizar este guión, el normal. No podemos empezar el nombre de una variable con un número, sí que lo podríamos poner más adelante a partir del segundo carácter. No podemos utilizar símbolos, aparte del guión bajo, y tampoco podemos dejar espacios en blanco. Y finalmente tenemos estos ejemplos que no son recomendables. Sí que ejecutaría nuestro programa sin ningún error, pero no se recomienda utilizarlos. ¿Por qué? Porque hay personas que podrían editar en un futuro nuestro programa o leerlo para lo que sea, y si por ejemplo hablan inglés, no tendrán en su teclado pues estos caracteres como el acento, la ñ, la cedilla. Entonces, lo mejor es escribirlos siempre bajo estas normas de aquí. Así de fácil. Ahora sí, vayamos a crear ya la variable. El texto lo pondremos siempre al igual que hemos hecho con el print, entre comillas. Este tipo de datos se llama string, ¿vale? Lo utilizaré de ahora en adelante para referirme a los datos de tipo texto. Pues ponemos las comillas y escribimos la frase que queramos. Ahora, si ejecutamos esto, no va a sacar nada en la consola. No nos da ningún error, pero no sale nada. El mensaje no aparece por aquí. Esto es de antes, de la otra ejecución. Pues lo que tenemos que hacer para mostrar siempre en la consola es utilizar el print. Pero esta vez vamos a llamar a la variable para utilizar su valor. Aquí Visual Studio ya nos lo recomienda, pulsamos la tecla Enter y nos lo escribe por nosotros. Y ahora sí que nos va a salir la frase. Ahí lo tenemos. En los strings, a diferencia de los nombres de variables, sí que podemos utilizar cualquier tipo de carácter que queramos. Debo decir también que Python es case sensitive, es decir, distingue mayúsculas de minúsculas. No va a ser lo mismo
escribir esto, por ejemplo, la F está en mayúscula, que esto de aquí. Va a detectarlo esto como si fuesen dos variables diferentes. ¿Ves? Nos da un name error que dice que esta variable, la que está en mayúscula, no está definida. Y nos dice, quizás quisiste decir frase bienvenida con la F en minúscula. En este caso sí que nos ayudaría muy bien con este error a solucionarlo. Vendríamos aquí y lo pondríamos igual. Y ya estaría. Como puedes ver, el resultado de la ejecución de esto es el mismo que el que hemos hecho antes sin utilizar una variable. La diferencia es que ahora tenemos el string de texto ahí almacenado en esa variable, y lo vamos a poder reutilizar durante todo el programa sin tener que volver a escribir la frase. Solo tendremos que decir frase bienvenida y nuestro programa será capaz de utilizar lo que haya guardado aquí dentro. Para eso sirven las variables. Y las variables, como su nombre indica, pueden variar de valores. Así que en cualquier momento podremos darle un valor diferente a esta variable. Ahora veamos cómo asignar variables a otras variables. Puede parecer un poco raro, pero no lo es. Escribamos otra variable más. Y le vamos a dar un valor cualquiera. Hola mismo. Y aquí abajo vamos a crear otra variable más. La vamos a llamar variable 2. ¿Y qué valor le asignamos? Pues le voy a asignar el valor de variable 1. En lugar de escribir hola, lo que voy a hacer es poner su nombre. Y al igual que lo ha hecho el print, va a obtener aquí el valor que tenga esta variable. Es decir, variable 2 ahora contiene el mismo dato que variable 1. Siempre tenemos que ir comprobando las cosas en la consola. Eso te ayudará a aprender mucho más rápido. Y sabrás precisamente lo que estás escribiendo en todo momento. ¿Ves? La variable 2, que no lleva por ningún lado la palabra hola, sí que la lleva esta variable que hemos dado aquí su valor, pues la tiene ahora, tiene hola. Borremos esto y veamos cómo reasignar valores a variables. Por ejemplo, una variable que se llame a. Le damos un valor cualquiera. Y lo vamos a imprimir para verlo en la consola. Y ahora vamos a reasignarle un valor, es decir, a cambiar el valor que ya tiene por otro diferente. Esto lo hacemos igual que como la declaramos. Y ahora de nuevo vamos a imprimirla para ver lo que pasa en todo momento. Si lo ejecutamos nos dice, este es mi valor inicial y luego mi valor ha cambiado. En este print de aquí, a tiene este valor. Y en este print de aquí, a tiene ya este valor, su valor ha cambiado. Pues eso es reasignar valores a variables. Por otro lado tenemos la finalización de instrucciones. Te habrás percatado seguramente, si ya programas en otros lenguajes, que las instrucciones en casi cualquier lenguaje de programación se finalizan siempre con el punto y coma. En Python esto que ves en pantalla no es muy habitual. Y además te recomendaría no utilizarlo. Solo quiero que sepas que se puede utilizar, porque quizás leas código de alguien y lo veas escrito. Si ejecutamos esto no nos va a dar ningún problema. Un uso realmente útil que sí que tiene el punto y coma en Python es poder escribir varias instrucciones en la misma línea. Aunque es algo que le resta legibilidad al código, y por eso también te recomiendo que no lo hagas. Si lo que hacemos es esto, pongamos si los puntos y coma, y queremos poner esta instrucción y esta de aquí, las dos líneas en uno, pues nos va a dar un error. Error de sintaxis. Sintaxis inválida. Pues esto lo solucionamos con un punto y coma, aquí. El de aquí no sería necesario si no escribimos una instrucción más por aquí. Y aquí sí, que no nos da ningún error de sintaxis. ¿Vale? Pero a partir de ahora en todo el curso no voy a utilizar el punto y coma. Solo era para que supieras que se puede hacer. Por otro lado tenemos los espacios en blanco entre las palabras. Los espacios en blanco entre palabras, nombres de variables, instrucciones son ignoradas por el intérprete de Python. Debemos ir separando las cosas para que queden lo más legibles y ordenadas posible.
Por otro lado, las tabulaciones en Python son muy importantes y no se ignoran. Hablaremos de esto otro día. Con lo de que los espacios se ignoran, me refiero a esto. Si tenemos estos espacios por aquí, no va a pasar nada. Esto aquí tampoco. En este caso, el texto vendría con estos espacios extra. Pero si ponemos por aquí, ni nos vamos a enterar de nada. En este caso, al principio, sí que nos va a dar error por el tema de las indentaciones en Python. Esto, como ya digo, lo hablaremos en otro día. Donde no se ignoran, por supuesto, los espacios es entre un nombre de una variable, por ejemplo. Esto no lo va a ignorar. Esto de aquí tampoco lo va a ignorar, ¿vale? Pero, por ejemplo, esto sí que podrías hacerlo, puedes ir espaciando. Aunque claro, así la verdad que no queda nada legible. Por lo tanto, yo dejaría los espacios justos y necesarios. Algo que vamos a necesitar muy frecuentemente es la entrada de datos al programa. Es decir, poder guardar cosas en el programa para poder utilizarlas después. Que sea el propio usuario el que introduzca datos. De momento, este usuario simulado seremos nosotros mismos, pero en un futuro, cuando creemos aplicaciones gráficas, verás que tiene mucho más sentido. En Python podemos hacer esto con la función input. Si queremos guardar este dato que se introduzca en la consola, pondremos input y le indicaremos al usuario lo que queremos que escriba. Probemos a ver qué hace esto. Si lo cargamos, nos pide por aquí el nombre en la consola. Le ponemos y no pasa nada. Esto es porque acabamos de escribir el nombre, podríamos decir, al aire. Los inputs hay que almacenarlos en una variable. Así, lo que le acabo de escribir hubiese quedado guardado en dicha variable. Pues vale, vamos a crear una variable con un nombre acorde al dato que queramos guardar. Puesto que aquí se pide un nombre, pues le ponemos a la variable nombre. Siempre intentando que el programa se vea lo más coherente posible, ya que eso ayudará a solucionar errores, a leerlo, etc. Y finalmente, si queremos mostrar ese nombre que hemos guardado para ver si evidentemente se ha guardado el nombre, lo haremos igual, como siempre, con un print. Aquí, por un lado, estamos entrando datos y en el print estamos sacando. Entrada y salida, acuérdate de eso. Lo ejecutamos, vale, nos pregunta otra vez el nombre. Y ahora sí, que después de almacenarlo me devuelve en el print lo que le acabo de escribir. Por lo tanto, hemos conseguido introducir datos en el programa y sacarlos. Aprovechemos para ver los saltos de línea. Si te fijas en el input, donde nos pide el nombre, nos lo pide aquí arriba. Quizás queramos que aparezca aquí abajo lo que escribimos, para separarlo en dos líneas. Pues bien, en lugar de escribirlo aquí, lo vamos a poner con un salto de línea que se representa con la barra invertida, backslash, y una N. Lo pondremos esto dentro de las comillas y donde queramos que se haga el salto de línea. El salto de línea es un equivalente a pulsar la tecla Enter. Pues ahora si le damos aquí a ejecutar, nos pide el nombre y nos deja escribir debajo, porque aquí acaba de hacer el salto de línea solo. Si te fijas, aparece el nombre dos veces. La primera es la que acabamos de escribir, y la segunda es la que nos devuelve el programa. No pienses que esto es un error. Y pasemos a ver la concatenación. Es algo que vamos a necesitar constantemente cuando trabajemos con strings. La concatenación la realizamos con el operador más. Y lo que va a hacer es unir dos trozos de texto. Vayamos a hacer un saludo aquí directamente en el print con el propio nombre que introduzca el usuario. Pues para ello escribiremos un string. Dejamos un espacio y ponemos un más. Esto lo que hará es unir esta frase, que bueno, en este caso es solo una palabra, pero si tuviese más palabras, la uniría con el valor que tengamos aquí, en nombre. Y podemos hacer tantas concatenaciones como queramos. Por aquí le voy a poner un punto y final. Vale, probemos esto.
Nos pide el nombre de nuevo. Y ahora me sale concatenada la frase, es decir, unida, de bienvenido, bienvenida, mi nombre y un punto al final. El punto es esto de aquí. Y este espacio es importante, porque mira, si lo quitamos, nos aparecerá todo pegado. ¿Ves? Aquí este espacio lo necesita. Y se lo podemos añadir aquí perfectamente. Los comentarios son una parte imprescindible de todo lenguaje de programación. Permiten anular código que no queramos borrar por el momento, con el fin de ir haciendo pruebas y ver si funciona parte del programa con esas líneas anuladas. O bien para especificar qué hace cada parte del código. Es decir, como pequeñas indicaciones dentro del programa para indicar qué hace cada parte. Esto de aquí es un comentario de Python. Lo único que necesitamos es utilizar este símbolo, la almohadilla. Y todo lo que venga a la derecha de esta almohadilla va a quedar anulado. Anulado quiere decir que Python lo va a ignorar completamente. Esto será como si no existiese en el programa. Aquí tenemos una prueba. ¿Ves? Fíjate estas dos líneas, los dos print de aquí, que están anulados. Si ejecutamos esto, solo me saca los prints línea 1, línea 3. Los otros dos es como si no existieran. Luego, por otro lado, podemos escribir los comentarios así. Los escribiríamos a la derecha de la instrucción y estos no anulan la instrucción. Simplemente es un comentario indicando lo que hace esa línea. Esto ayudará a que cuando leamos el programa más adelante o lo lean otras personas, se entienda todo mucho más fácil. Sepamos, pues esta línea hace esto, esta sección del programa hace esta otra cosa. No obstante, no te debes pasar. No tienes que poner en un programa de 1000 líneas 1000 comentarios explicando qué hace cada línea, sino que aquí, por ejemplo, podrías poner, aunque no haga falta, pero podrías poner esto. ¿Vale? Y así ya explicas lo que hacen estas 4 líneas. Empecemos por algo fácil. Imprime la siguiente frase en la consola. Imprime el valor de esta variable. Presta atención a estas 4 variables. En este ejercicio no tienes que hacer nada, solo obsérvalas. Lo siguiente que vamos a hacer es asignar el valor verde, que tenemos en la variable D, a la variable A, pero sin escribirlo con el teclado. ¿Cómo crees que se podría hacer esto? Si lo consigues, quiero que me imprimas el valor de A, pero ya con el color verde puesto dentro de ella. Pues esto es tan fácil de hacer como reasignar el valor de D a la variable A. Ponemos A y le damos el valor de D, con lo que ya tenemos en A el valor verde. Si imprimimos A, podremos comprobarlo. Y ahí lo tienes. En lugar de sacarnos rojo, nos saca verde, que es el valor que le hemos dado. Y la variable D sigue teniendo también el valor verde. Si imprimimos D, veremos que el resultado es el mismo. Pasemos a un reto. Si no lo consigues, no te frustres. Mira las soluciones y pasa al siguiente ejercicio. Es un poquito más complicado que los anteriores. Lo que quiero que hagas es que intentes asignar el valor rojo, que tiene la variable A la variable C, pero esta vez sin asignar directamente desde A. Es decir, no puedes hacer esto. No puedes hacer exactamente lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Si haces esto, sí que tendrá C el valor rojo. ¿Vale? Pero
quiero que lo consigas sin utilizar la variable directamente a sobre la variable c. En este caso lo que vamos a hacer es asignarle a la variable b, por ejemplo, o la d, da igual, el valor de a, con lo que b ahora tiene el valor rojo también. Y ahora ya sí que podemos asignarle a c el valor rojo sin utilizar la variable a. Y ahora quiero que me respondas a una pregunta. ¿Es correcto el código que estás viendo en pantalla? Esta instrucción es totalmente correcta, pero, tal y como te he dicho en la teoría, no te la recomiendo en absoluto. Es mejor separar las instrucciones por cada línea y no utilizar el punto y coma, es decir, así. La siguiente pregunta es para que apliques un poco el sentido común, para que digas lo que piensas. ¿Crees que aquí, en este código, hay algún tipo de error o solo lo que falla aquí es estético? Aunque este print está fatal escrito, estéticamente hablando, va a funcionar correctamente, ya que como he dicho, Python va a ignorar los espacios en blanco. No obstante, aunque funcione, no escribas nunca de esta manera tan bruta, ya que dificulta mucho la lectura del código. En este ejercicio quiero que utilices lo que has aprendido para sacar estas dos variables, los dos valores, en una sola frase en el print. Y que si tienes fallos en los espacios, que lo soluciones. Bien, aquí lo primero que tendríamos que hacer es poner frase 1 y después concatenar con frase 2. Y aquí frase. Vale. Lo ejecutamos y nos sale la frase concatenada. Solo que aquí hay un pequeño fallo de espacio. Si te ha salido la primera, enhorabuena. Para solucionar esto, o bien le añadimos el espacio aquí, o bien se lo añadimos aquí, lo cual va a separarlo bien, o bien tenemos una tercera opción. Yo prefiero más hacerlo así, pero que sepas que se puede hacer con una concatenación extra. Ponemos aquí un espacio y ya estaría. Ahora sí, me llamo Sandra y tengo 23 años, aparece todo correctamente escrito. Es el momento de poner en práctica todo lo aprendido en el día de hoy, con un mini proyecto. Después de esto ya podrás irte a descansar y continuaremos mañana. Debes construir un programa que haga lo que ves en pantalla. El resultado final será algo parecido a esto. Por supuesto, puede variar en algo, mientras que cumplas con todo el pedido que te he hecho. Lo primero es informar al usuario de lo que va a hacer el programa. Pues lo haremos esto con un print informativo. Después vamos a especificar aquí una serie de variables para almacenar los datos que introduzca el usuario. Una para el nombre. Y lo haremos con input, con su correspondiente salto de línea. ¿Vale? He escrito las variables fuera de cámara para que no se alargue tanto esta solución. Y finalmente nos quedará presentarle al usuario los datos que haya introducido. ¿Vale? Ahí quedaría un punto y final. Probemos a ver si ha salido todo correcto. ¿Ves? Échale un vistazo a todo el programa y si tienes algún fallo no te preocupes. Con que entiendas todo esto, aunque no lo hayas sabido solucionar por tu cuenta, ya puedes darte por satisfecho o satisfecha. ¿Vale? Ya con práctica te saldrán las cosas mucho más fáciles. Pero si lo entiendes esto es suficiente. De acuerdo, aquí me pide el nombre. Introduzca su edad, se la introducimos. País de nacimiento, se lo ponemos. Y ahora me dice, hola, Quique. Usted tiene 30 años y nació en España. Funciona correctamente.